Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernal. Primera pregunta, Freddy Galatios. Hola, profe, buenas noches. Felicidades por el triunfo y por la exposición de juego de su equipo, porque no es la primera vez que gana 4-0, pero seguro vamos a coincidir, este fue el mejor partido de Guaraní. El primer tiempo fue casi perfecto y no se valió del 2-0. Guaraní salió en el segundo tiempo a jugar como si el partido estara 0-0 y aumentó la diferencia, no sufrió en defensa. ¿Fue una jornada redondita para su equipo? Bueno, buenas noches. La verdad que han hecho un gran partido los futbolistas, han tenido una entrega importante. Sabíamos que si al rival lo dejábamos jugar, tiene mucha jerarquía, tiene muy buen juego, entonces decidimos ir a una presión total para poder evitar ese inicio de ataque y el juego asociado que bien lo hace. La verdad que los futbolistas lo han hecho en muy buena forma, pero también sabíamos que debíamos atacar y atacar también con gran intensidad y con mucha dinámica para poder encontrar los espacios que necesitábamos. Y por suerte se dio la posibilidad de generar situaciones de gol que pudimos convertir. Y lo que resta del segundo tiempo no podíamos salir a hacer un planteo diferente porque íbamos ganando, porque no le podemos dar la iniciativa a un gran equipo como es Libertad. Y por eso decidimos seguir en la misma contienda, seguir en el protagonismo de ataque y seguir en el trabajo defensivo extremo para poder generar nuevas situaciones que por suerte llegaron y pudimos aumentar el score y a partir de ahí manejar un poquito más los tiempos del juego. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Trocha, Radio 1 de Marzo. Profe, le quiero primero mencionar algo y luego consultar. El partido contra Cerro Porteño salió perdiendo, sin embargo, la gente de Guaraní aplaudió al equipo, cosa que rara vez pasa, y ustedes saben muy bien, y mucho menos en un club tan exigente como es Guaraní, y los hinchas exigentes como lo tiene Guaraní. Salió aplaudido el partido pasado. Hoy un partido, a mi criterio, casi perfecto. No sé si existen los partidos perfectos, pero hoy, si hay algo cercano, fue uno de ellos. Y aquí va la pregunta, profe, ¿es este el nivel que usted está pretendiendo ya para el equipo? ¿O hay algo que aún le gustaría ajustar en este equipo? Porque, repito, profe, a lo que ya mencioné anteriormente, está jugando bien Guaraní, está logrando que juegue bien un equipo aurinegro. Los futbolistas dejan todo y transpiran la camiseta y eso para mí es importante. Después, obviamente esto es fútbol y se puede ganar o perder el juego, pero siempre hay que dejar la vida por la institución, la vida por la camiseta, la vida por la historia que tiene el club, y así lo manifiestan y lo hacen. Les dije cuando llegué que lo sufrí como rivales, porque era un equipo que tenía a mi criterio muy buena técnica, y hoy la puedo disfrutar desde el acompañamiento que le puedo brindar, pero la verdad que son responsables, que son inteligentes, que se entregan al 100%, y eso es lo que nos da tranquilidad. Valoro y disfruto cuando el equipo puede hacer transitar el balón con dinámica, y eso ha sucedido, enfrentando también a un rival que lo considero muy importante, pero la verdad que nos vamos a entregar siempre al 100%. Después veremos si eso nos da para ganar el juego o no, pero la entrega es total y así debe ser, dejar la vida, correr para defender, correr para moverse y darle dinámica a los desmarques, para poder asociar, y de eso se trata este juego, dejar la vida, estar presente en las dos fases. No es un equipo que solamente va a querer atacar o un equipo que solamente va a querer defender, intenta ser protagonista en ambas fases y hoy se pudo dar y bueno, estamos muy contentos porque achicamos distancia con el primer equipo que está liderando el torneo, y han hecho un buen juego que también nos da tranquilidad. Y como siempre les he dicho en las conferencias de prensa, siempre que se gana va a haber cosas que corregir y siempre que se pierde va a haber cosas que imitar, porque no se hace todo mal o se hace todo bien. Lo importante es crecer
es incorporar cuestiones que debemos mejorar y es tener la conciencia bien firme de lo que somos capaces de, y a partir de eso creer, y partido tras partido, si vamos creyendo y vamos resolviendo juego, entra la convicción, que para mí es el grado del cual debemos llegar. Así que bueno, felicitarlo a los chicos, a los futbolistas, felicitarlo de corazón, felicitar a todo el staff que trabaja en el día a día. Nosotros tuvimos 42 días sin un día libre debido a los partidos y a la seguidilla, y los 42 días había alegría y felicidad en los trabajadores, y eso habla también algo muy lindo del club. Y me alegro mucho que así sea, así que bueno, seguiremos en el trabajo, seguiremos en el paso a paso y buscando crecer en el día a día. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cómo vio el trabajo hoy a Aldo Maiz, que está retornando después de casi 3 meses? ¿Cómo vio su trabajo hoy, principalmente ahí en la mitad de la cancha? Aldo es un futbolista que tiene una genética muy importante, tiene dinámica, tiene capacidad para jugar, para aparecer en espacio, y realmente lo ha hecho de muy buena forma, a pesar de su largo tiempo que desde el partido amistoso que no podía tener un partido de fútbol. Muy contento, muy conforme con la labor que ha realizado, como así también de todos sus compañeros. Obviamente teníamos previsto de que íbamos a tener que reemplazarlo porque consideramos que no iba a poder sostener el ritmo futbolístico durante los 90 minutos, así que el cambio era esperado y por eso tuvo que ser sustituido. Pero bueno, muy contento por haber recuperado un futbolista más a esta plantilla y que haya tenido el juego con gran dinámica y entrega que hizo hoy. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Coronel para Canal 9. Ganarle al último campeón y estar a uno de la punta, ¿ya les hace como candidato a ustedes en esta clausura? Hay muchos equipos que están peleando y disputando y compitiendo con firmeza. Yo creo que debemos ir en el día a día trabajando, ir en el día a día creciendo, saber de las convicciones que debemos tener y saber de que hay que solucionar temas en vivo, y saber que podemos ser capaces de desarrollar un juego. Después, si somos candidatos o no, estamos todavía en el momento del desarrollo del torneo. Yo considero que hay 3 momentos: el momento de inicio, que nos lleva hasta la fecha 5, el momento del desarrollo, que nos va a llevar hasta faltando 5 fechas, y ahí viene la posibilidad de consolidarse. Así que bueno, estamos en la búsqueda. Ahora se cortó este micrófono, así que tenemos que pasar al otro. Hola, ahí seguimos. Esto es dinámica. Bueno, así que esperemos crecer, jugar, competir con mucha firmeza, con mucha entrega, y ojalá eso nos deposite en la finalización del torneo con la posibilidad de pelear por algo importante, porque la institución se lo merece. A capela, profesor, la pregunta, en el trabajo de la semana, en este caso, ¿esperaba que se diera este resultado como se dio en el transcurso de esta noche? A ver, hola, ¿se escucha? No. Bueno, ¿esperaba que se diera este resultado con este trabajo que suele realizar en el transcurso de la semana? Estamos para el universo 970. Considero que nunca uno prepara un partido para ganar 4-0. Sí prepara para disputarlo, para jugarlo, para saber qué debe hacer cuando el rival tiene el balón y saber qué debemos hacer cuando lo tenemos en nuestra posibilidad de posesión. Queríamos ganar, obviamente. Esto no se piensa con este resultado, pero bueno, la búsqueda era el protagonismo en las 2 fases, y considero que los muchachos lo han ejecutado en muy buena forma. Profesor, Víctor Pleita para LVP Sports. Respecto al partido de hoy, ese medio sector allí entre Agustín Mansur, el mismo Derry Rodríguez y John Jairo Sánchez, está armando una buena sociedad allí entre esos 3 jugadores, bastante
bien, complementándose bien y ofensivamente mejorando bastante. ¿Trabaja usted bastante eso en la semana aparte o le sale naturalmente al jugar a dichos jugadores? Somos de trabajar mucho, muchos desmarques y rondos, pero tenemos buena técnica en ellos. Yo puedo decirle un modelo de juego de ataque, pero si no tengo la técnica prolija y la inteligencia para la ocupación de espacio en el futbolista, no lo puedo realizar. Es mérito de ellos completamente, de poder hacer un buen juego asociado. Simplemente nosotros damos algunas herramientas para que la capacidad de ellos pueda ejecutarlas en buena forma. Así que es agradecido a lo que ellos hacen y pregonan. Otra vez con el micrófono. Estamos cambiando las pilas ahora. Te queda una ventana, profe. Sí, hablo más fuerte. Profe, te queda una ventana nomás. Ya sí, muchos cambios hicimos. Ahí va. Última ventana, no podemos hacer más. Sí. Consultarle con relación a, bueno, que tocó un partido guaraní excelente el día de hoy. ¿Cómo se hace para mantener esa regularidad en los siguientes partidos? Porque suele ocurrir que hace un partido ante un rival, en la siguiente fecha decae nuevamente el equipo. ¿Cómo se hace para mantener esa intensidad? Cada partido es una historia nueva que se abre. No podemos ir a jugar el que viene pensando en lo que hicimos, en el resultado que logramos en este. Sí, en lo que hicimos. Lo que hicimos, nosotros somos de visualizar los aspectos a corregir y aspectos a imitar en la concentración, y le mostramos a los jugadores sobre qué desarrollamos en el juego pasado. Debemos trabajar, debemos buscar crecer en el día a día, debemos buscar qué planteo debemos ejecutar con el rival que se aproxima, y a partir de eso volver a competir. No podemos pensar en que este resultado se traslada. Sí podemos trasladar la idea de juego, el modelo de juego, e intentar ejecutarlo en muy buena forma para poder competir con el rival que nos toque. Profesor, aquí a su derecha, Germán Timel para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué nos puede decir acerca de John Jairo Sánchez? Él había comenzado jugando minutos en el segundo tiempo, había marcado goles, por ejemplo, aquel gol contra Olimpia, siendo un hombre de recambio, y en los dos últimos partidos ya ingresó como titular. ¿Qué, aparte de los goles, qué más le aporta a su equipo John Jairo Sánchez? Por eso usted ya lo tiene como titular, profesor. Bueno, John Jairo es un futbolista que el scouting de la institución ha trabajado en la búsqueda de un jugador de esa característica. Obviamente considero que todo futbolista que viene a Paraguay necesita una adaptación a nuestro fútbol. Por eso siempre pregono buscar jugadores nuestros de acá del país. Pero sabíamos que John tenía la capacidad futbolística para ejecutar en el modelo que pretendemos. Era esperar un tiempo para que se adecue y se adapte, y realmente hoy se está expresando de muy buena forma, así que estamos muy contentos con él. Esperemos que pueda seguir en este camino de trabajo y de entrega máxima en los juegos para poder disfrutar de su capacidad, porque lo hemos visto jugar en muy buena forma, ¿no?, en las instituciones anteriores, y viene de un trabajo de un club de origen que hace un buen juego posicional ya históricamente. Así que me alegro mucho por él, me alegro muchísimo, y espero que nos pueda seguir brindando su calidad técnica también. Buenas noches, profe. Es cierto, una victoria importante, categórica. Hablar un poco de la situación de Fernando Fernández, también de Luis Martínez. ¿Cómo va su evolución a nivel físico más que nada? Bueno, Fer está ya trabajando en la etapa previa a insertarse con el plantel. Nosotros tenemos 3 etapas: la etapa de kinesiología, propiamente dicho, la etapa de campo, que ya empieza a hacer trabajos físicos de puesta a punto, para una vez que logre tener valores de GPS sin molestia, lo insertamos al equipo, al trabajo con todos sus compañeros.
así que está en una muy buena evolución. Es un jugador muy importante, no lo voy a descubrir yo, por su gran cantidad de goles que tiene y por su calidad que tiene, además de ser un gran líder porque es una gran persona. Y después Lucho, bueno, sufrió una molestia que tal vez le lleve una semana más de trabajo en adaptación o 10 días para poder volver a insertarse al trabajo con el grupo y a partir de ahí generar la puesta a punto para ser competitivo en el ritmo que estaba jugando, que lo estaba haciendo en muy buena forma. Profesor Víctor Benay, buenas noches. La verdad que para vibra positiva. En cuanto a lo que fue el rendimiento en la noche de hoy, me imagino que le deja cierta tranquilidad para lo que se viene. ¿Cuánto más debe hacer Guaraní para poder poner el rótulo de campeón? Tiene que o por lo menos de ser candidato, disculpe. Por lo menos para decir que es candidato. Tiene que seguir compitiendo con máxima entrega y con responsabilidad de corregir y con responsabilidad de creer en lo que somos capaces de ejecutar. Considero mucho de que los equipos deben crecer fecha tras fecha, deben saber producir, deben saber que por momentos les puede tocar hacer un partido no bueno y tener la capacidad de resiliencia para adecuarse y adaptarse. Esto ojalá todas las fechas fueran de esta manera, ¿no? Pero es difícil y considero de que debemos crecer fecha a fecha y llegar a las últimas con reales posibilidades de pelear por algo importante para el club. Finalizamos la conferencia de prensa.